Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estamos viendo los milagros del Señor este mes, ¿cierto? Los milagros de nuestro Señor Jesucristo, los que hizo aquí en la tierra, porque Él sigue haciendo milagros, ¿verdad? Amén, así es. Y yo quiero compartir un milagro que me parece tan hermoso, amadas. Hace un tiempo atrás compartí de la bondad de Dios y hablamos de los atributos, de que Dios es bueno, junto a muchos otros atributos, pero yo quiero compartir este milagro que muestra toda su bondad. Si bien es cierto, todos los milagros del Señor muestran su bondad, su amor, porque cubren la necesidad, ¿cierto? Eh, este es un milagro especial y vamos a empezar a leerlo para que lo vayamos viendo más detenidamente. Lucas capítulo 7, el verso 11, del 11 al 17, dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Miren qué maravilloso este milagro, amadas. Verso 11 dice, aconteció después de qué? Bueno, él había hecho un milagro anteriormente, había sanado al siervo de un centurión. Él estaba en su pleno ministerio, ¿ya? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y era una caravana, amadas. Era una caravana que iba con el Señor. Recuerden que la gente le seguía, especialmente cuando él estaba haciendo ahí milagros y sanación y todo esto. Entonces iban muchos de sus discípulos también. No solamente los discípulos apóstoles. Él tenía muchos discípulos. Mucha gente le siguió, ¿cierto? Seguramente ese fue el comienzo de la iglesia también. Bueno, y dice que fue a la ciudad de Naín. La verdad es que nadie sabe realmente por qué fue a esa ciudad. Esa ciudad era una ciudad pequeña, a 50 kilómetros al sureste de Capernaum, unos 215 metros, sobre el nivel del mar. Un camino cuesta arriba hasta Naín. A pie, 1 o 2 días demoraban en llegar desde Capernaum, desde donde él estaba, digamos. 10 horas a pie aproximadamente se demoraría en llegar a esa ciudad. No se sabe realmente por qué fue a esa ciudad, a ese pueblo pequeño, pero seguramente es por la misma razón que fue a Samaria o, o a visitar al endemoniado Gadareno, ¿verdad? Porque esa es la única respuesta que hay. No había algo específico, no había ningún discípulo que viviera allá, no había una referencia directa con la ciudad, ¿ya? Y miren, quedaba 10 horas. Seguramente tuvo que levantarse o muy temprano o viajar de noche para llegar a ese lugar. Estos son detalles, amadas, que son importantes porque nos hacen ver cómo Él ve la necesidad del hombre. Bueno, sigamos. Iba una caravana, iba una gran multitud con él, ¿cierto? Y dice, cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, o sea, a la entrada de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Se encontró con otra caravana el Señor. Él iba llegando a la ciudad y esta caravana iba como saliendo de la ciudad, llevaban el cuerpo a enterrarlo afuera, ¿ya? Y se encuentran estas dos caravanas, ¿cierto?
qué interesante, mire, y dice que el difunto era el hijo único de su madre. Cuando hace este énfasis Lucas en decir que este hijo era el hijo único de su madre viuda, da a entender que tal vez ella no tenía más parientes, ¿ya? Y seguramente responde un poquito al hecho de que tanta gente la acompañara, o sea, era una gran tragedia la que ella había vivido, lo que estaba viviendo esta mujer, perder su único hijo después de haber perdido a su esposo, ¿ya? Había mucha gente con ella, mucha gente. Miren lo que significaba, seguramente lo hemos visto ya, lo hemos visto de alguna manera, ¿no? Una mujer viuda que perdiera a sus hijos, o sea, una mujer que no tuviera eh, más familia, por decirlo. En este tipo de sociedad, en la sociedad patriarcal, en el Israel antiguo, la identidad y la protección de una mujer siempre estaban sujetas a su relación con un hombre. Primero su padre y hermanos, luego su esposo y en su vejez la de sus hijos. Porque la mujer no tenía derecho a herencia, la mujer no trabajaba, no había otro sustento. Entonces siempre la mujer estaba sujeta a la relación con un varón. Cuando era más jovencita su padre, sus hermanos, o si se casaba su esposo, y por último cuando ya estaba más anciana de sus propios hijos varones, ¿ya? Porque era patriarcal, ese era el sistema patriarcal. Incluso la ley estaba formada de tal manera que se pudiera cubrir a la viuda, porque se sabía que la mujer quedaba en total, en total desolación, por decirlo de alguna manera, sola. Y la ley decía que si se moría el marido, el hermano del marido tenía que casarse con ella. Era una manera de que no se perdiera el apellido del esposo y también de cubrir a la mujer. Entonces era una gran tragedia lo que le podía pasar a una mujer que perdiera a su único hijo y no tener más parientes, ¿ya? Y muchos la acompañaban porque era una tragedia social, espiritual y emocional. Podemos vivir lo que ella estaba viviendo, ¿ya? Estar viuda y sin un heredero en el antiguo de Israel era una señal, también era una señal de juicio. Fíjense que era una señal de juicio según las costumbres, según la mirada israelita sobre la mujer. ¿Se acuerdan de Noemí? Noemí, en Ruth 1:21, veamos lo que dice Noemí en Ruth 1:21. También Noemí vivió la misma situación. ¿Se acuerdan que Noemí se fue con su esposo y después tuvo que volver sin esposo y sin hijos? En el 1:21 dice, estas fueron las palabras de Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, quedar viuda y quedar sin hijo era como les acabo de mencionar, como una señal de juicio sobre la mujer. Entonces era como mal visto. Era una situación muy triste, amadas. Muy terrible lo que estaba viviendo esta mamita que acababa de perder a su único hijo. ¿Ya? Y sigue la escritura y dice, y cuando el Señor la vio, justo se topa con ella. Nosotros sabemos que no es que justo, no es una coincidencia. Y pensar que la ciudad quedaba a un nivel más alto y que había que subir la ciudad y que se demoraban 10 horas en llegar a ese lugar, le da una connotación más profunda, ¿verdad? Y cuando el Señor la vio, yo recordaba en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 48, cuando el Señor le habla a Natanael, parece que mire, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael al Señor. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor la vio a esta viuda, la había visto. Seguramente había visto su momento de dolor, cuando vivió la situación que murió su hijo. Tal vez murió por alguna enfermedad el hijo, ¿ya?
Entonces la vio el Señor. Yo en lo personal no creo que la vio solamente ahí, caravana con caravana, ¿no? La había visto desde antes. El Señor la vio. También recuerdan ustedes cuando la nuera de Noemí estaba trabajando en el campo, fue a espigar, dice la escritura, y vos la vio de lejos. No dice la vio, pero dice que preguntó quién era ella. La vio de lejos. Y dice la escritura que el Señor nos amó primero, nos vio primero, nos llamó. Ahora nosotros estamos con Él, pero Él nos vio, Él nos llamó, amadas. Así que este ver es la forma que tiene el Señor de acercarse a nosotros, ¿verdad? Y cuando el Señor, y Lucas usa la palabra Señor, Kyrios, Dios. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, amadas, su bondad, su amor. Yo quedé allí, amadas, quedé en la bondad del Señor, quedé ahí. Cuando la Escritura habla de que el Señor se ha compadecido, porque lo menciona varias veces. Mire, si ustedes quieren ver las partes de la Escritura donde dice que Jesucristo se compadeció, pueden ver en Marcos 6:34, Marcos 8:2, Mateo 14:14. Ahí aparece la palabra compadecerse. Dice que el Señor veía las multitudes y se compadecía de ellas, se compadecía en su corazón. Entonces, la compasión de Dios no es un sentimiento simple. La compasión de Cristo, de Jesucristo, no es un sentimiento simple, es un sentimiento que mueve a la acción. Si ustedes ven esas citas bíblicas que les acabo de ver, ustedes van a ver que no solamente Él se compadece, sino que actúa sobre esa situación, ¿cierto? Actúa sobre esa situación. Es un accionar, es un accionar. Y cuando dice que se compadece, el término también va referido como a sufrir juntos, ser motivado en lo más profundo de las entrañas, sufrir juntos. O sea, en otras palabras, cuando dice que se compadeció de ella, empatizó con su dolor, amados. Empatiza el Señor con el dolor humano. Se pone en el lugar de las personas, amadas. Él, siendo Dios, se puso en el lugar de esa viuda, de esa madre, en el lugar de ella, en todo el aspecto de su dolor. Lo sufrió con ella, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que estaba viviendo. Y a mí eso me emociona, amadas, porque la ve, se compadece de ella y la habla. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, no llores. No llores. También este término va relativo, es como relativo y dice como ya no llores. Dicen algunos estudios ahí como ya no llores. Y le dice no llores. Y acercándose, tocó el féretro. El féretro, amada, no es como el féretro de ahora, no es una caja sellada, no es una caja de... No era así antiguamente. Tal vez era una especie de camilla donde estaba semi envuelto el cuerpo, ¿ya? Era trasladado ahí. Entonces se acercó, dice, se acercó y tocó el féretro. Y los que llevaban se detuvieron. Bueno, podemos decir que se detuvieron y pueden haberse impactado un poco porque él viene con una multitud. No sabemos si la gente sabía ya de su fama, sabía ya de él, pero viene con la multitud, se acerca al Señor, ¿cierto? Se acerca a la viuda porque le habla y le dice, ya no llores. ¡Wow! Eso es muy profundo, es muy emocionante, por decirlo, ¿no? Y dice que se acerca y toca el féretro. Había una ley que decía que la gente no podía acercarse a los muertos, no podía tocarlos, ¿no? No dice que lo esté tocando a él, pero tocó ahí la camilla, ahí donde lo llevaban. Y le dice al joven, y los que llevaban se detuvieron, dice, claro, se detuvieron, tal vez un poco impactados, ¿no? Y dijo, y le habla al joven, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¡Guau! Discúlpeme si hago todas estas expresiones.
De verdad que me conmueve mucho esto. Miren, Jesucristo es el único que puede hablar a los muertos, amada. Los muertos le oyen, le oyen. Lázaro le escuchó, la hija de Jairo le escuchó. Y él le dijo, a la niña le dijo, levántate. Y a Lázaro le dice, Lázaro, sal fuera. Y al joven le dice, a ti te digo, joven, levántate. Y yo encontré aquí un versículo que me gustó, donde habla un poco de esto, ¿no? Y a ver si lo encuentro ahora, que está en Juan, en el Evangelio de Juan, amadas. Juan 25, 28, dice, Juan 5. Juan 5 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Estas palabras son de nuestro Señor. Él lo dijo. Estaba hablando de su autoridad. Y en el verso 28 más abajo, en el 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Si bien es cierto, algunos oyeron su voz cuando él estuvo caminando físicamente en este mundo, como la hija de Jairo, como Lázaro y como este joven, en algún momento todos los muertos oirán su voz y también se levantarán, amadas. Qué tremendo nuestro Dios, amada. Qué tremendo nuestro Dios. Y sigue diciendo la Escritura, ¿cierto? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Tal vez como, ¿qué habrá dicho ahí? Que comenzó a hablar, dice la Escritura. Bueno, la gente a veces cuando se desmaya y despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Quizás que no, pero él sí comenzó a hablar. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Miren qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Y se lo entregó. A mí me da la impresión de que despertó el joven, tal vez él lo tomó de la mano, no sé, de alguna manera, y se lo entregó a su madre. Y me hace pensar en este momento en cuando se hacen a veces los casamientos donde los padres entregan a la novia, ¿cierto? Entregan a la novia y al esposo. Y aquí es tan lindo el cuadro porque dice que se lo entregó a su madre. Qué hermoso, amada. ¿No es emocionante? ¿No es conmovedor el amor, la bondad de nuestro Dios? La empatía de nuestro Señor que se pone en nuestro lugar y que no solamente hace el milagro porque es poderoso para hacerlo, sino que porque se conmueve en su corazón con el dolor humano. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios a quien amamos. Digno de amor, digno de servicio, digno de adoración, amadas. Digno de adoración. Y todos tuvieron miedo, ¿cómo no, verdad? Tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Seguramente recordando a Elías. ¿Se acuerdan de Elías? También hizo un milagro así, resucitó a un niño, a un jovencito, ¿ya? Seguramente haciendo referencia a eso. Y Dios ha visitado a su pueblo, o sea, pudieron ver a Dios en medio de ellos, amadas, a Dios hombre en medio de ellos. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cómo no? ¿Cómo no se iba a extender esta fama de él, cierto? Bueno, como conclusión, Él es el rescate del alma desesperada. Viajó desde lejos para estar allí en el momento oportuno, amadas. En el momento oportuno. Caminó a lo mejor toda la noche para llegar justo en ese momento para encontrarse con esta situación y con esta caravana. Como se encontró con la mujer samaritana, ¿cierto? Justo ahí cuando ella iba a buscar agua.
justo en el momento, amadas. El Señor tiene su tiempo para sus milagros, justo en el momento. Conocía la desesperación, la situación de ella y fue a su encuentro. Qué lindo, mis amadas. Qué lindo. Nos da ánimo, ¿verdad? Nos da ánimo saber que nuestro Señor es así de maravilloso, que conoce la necesidad, que nos ve de lejos, dice la Escritura, y que acude a nosotros a hacer el milagro, a hacer esa obra. Bendito sea nuestro Dios. Pero no olvidemos, amadas, que la misión de Él no era venir a hacer los milagros. La misión de Él era venir a salvar y a reconciliar al mundo con el Padre. Esa era su misión. O sea que sobre la sanidad, la salvación es mayor, amadas. La salvación es mayor. Que el Señor nos guíe, nos siga enseñando y nos siga mostrando su bello corazón. Les bendigo y ha sido un gusto, un honor santificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.